Jesucristo es asombroso. Es la serie que tenemos sobre el Evangelio según Marcos y hemos venido viendo esa verdad maravillosa, que Jesucristo es increíble, que Jesucristo es maravilloso, asombroso y las palabras jamás bastarían. Hoy vamos a continuar en el capítulo 2. Vamos a ver solamente 4 versículos desde el 14 hasta el 17. Un pasaje muy corto, pero una historia asombrosa, maravillosa. Leamos y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar. Dice la palabra de Dios. Mientras caminaba, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Leví se levantó y lo siguió. Más tarde, Leví invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Había mucha de esa clase de gente entre los seguidores de Jesús. Cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a los discípulos, ¿por qué come con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Esta es la palabra de Dios. Ya vimos un pasaje muy corto, una historia muy corta, pero definitivamente asombrosa, impresionante. Lo que la palabra de Dios aquí nos enseña, realmente creo que es muy fuerte. De verdad, cuando lo entendemos dentro de su contexto, dentro de las historias que ya nos ha venido contando Marcos y como hemos venido viendo, que aunque Marcos utiliza mucho los milagros, él precisamente nos está mostrando que la gente seguía a Jesús por los milagros, pero porque no habían entendido su propósito, pero Cristo había venido era a salvar. Cristo había venido era a hacer la obra más grande, más que sanar a los enfermos, aunque lo hizo por misericordia y compasión. Él vino a sanar la enfermedad más grande del ser humano y es el problema del pecado que está bien arraigado en el corazón del hombre. Precisamente por eso le he puesto como título a esta enseñanza, Sanando Pecadores. Esta es la verdadera y más grande sanidad. Y lo decía hace un momento, en el contexto del capítulo 2, en los versículos anteriores y el capítulo 1, lo que ya hemos visto, Jesús ha liberado a endemoniados, Jesús sanó a la suegra de Pedro y a muchos más de muchas enfermedades. De hecho, ya vimos que Jesús sanó a un leproso y vimos ese milagro impresionante, pero cómo ese leproso, en lugar de ser un apoyo, una ayuda, una bendición para el ministerio de Jesús, fue un tropiezo. Y precisamente la última historia que vimos en el Evangelio según Marcos fue que Jesús sanó a un hombre paralítico, pero antes de sanarlo hizo lo más grande que necesitaba ese hombre y fue perdonarle sus pecados. Y que precisamente ese acto de perdonar los pecados fue lo que ofendió a los líderes religiosos de su época. Entonces, esto es muy interesante. Podemos ver, Marcos sí habla mucho de milagros, pero nos muestra que ese no era el centro ni el propósito de Jesús. Más bien nos muestra que curiosamente los milagros, tantas señales milagrosas estaban llegando a ser un tropiezo en el ministerio público de Cristo Jesús y que Jesucristo ya estaba manifestando que Él no había venido a sanar, aunque tenía el poder de hacerlo y lo hizo muchas veces, sino que Él había venido era a salvar. Y aquí es donde viene el asunto más impresionante porque ¿cuántos de nosotros hemos entendido realmente que el problema más grande del ser humano, que la enfermedad más terrible, realmente es el pecado? Más que cualquier otra enfermedad. Es más, lo quisiera decir de esta manera porque ya vamos a ir allí al pasaje a ver 3 verdades maravillosas, pero lo quisiera decir de esta manera. De verdad yo puedo decir que yo soy un milagro de Dios, que Él ha hecho una sanidad en mi corazón y que no importa si tengo problemas o dificultades, o gracias a Dios si de pronto hoy no los tengo y estoy sano y estoy fuerte, pero entendiendo que Cristo ha muerto por mí porque soy un pecador y que el problema mío es el pecado, he entendido que esa es la verdadera y más grande sanidad que Cristo vino a hacer. Porque déjenme decirles, la obra más grande y más poderosa que Dios puede llegar a hacer en una persona es salvarlo, es sanarlo de su pecado, de su maldad. Y eso es lo que nos muestra esta historia. Esta historia podría ser como una intromisión, es decir, como que no tuviera mucha coherencia. Una vez más, Marcos viene hablando de milagros, de todos los milagros que Jesucristo hizo. ¿Por qué entromete, digámoslo así, esta historia cuando Marcos no es cronológico? Es decir, cuando Marcos no está contando la vida de Jesús en orden cronológico, desde el principio hasta el final, sino que él está precisamente tocando temas de la vida de Jesús, pues no entromete esta historia
por casualidad. Al contrario, lo que nos quiere decir es eso. Preguntémonos, confrontémonos con esa verdad. ¿Me ha sanado Jesús en el corazón? He experimentado la obra más grande, la sanidad más grande de que yo, siendo un pecador, he sido salvo, sano en el alma por Cristo Jesús. Veamos esa sanidad maravillosa que realmente nos muestra este pasaje. Veamos este milagro impresionante que Jesucristo hizo en la vida de un hombre llamado Leví. Y aprovecho aquí para decirlo, que también es conocido como Mateo. Este es el apóstol Mateo. Dependiendo el lugar donde lo leas, es Leví o es Mateo. Marcos y Lucas lo muestran como Leví. Y Mateo, el Evangelio según Mateo, que es escrito por el mismo Leví, lo muestra como Mateo. En un momento vamos a ver por qué es posible que esto se haya dado, que sea Leví el mismo Mateo, pero dejemos eso para más adelantico, pero quiero aclararles esto. Este es el mismo apóstol Mateo que también es llamado Leví. Pero veamos la obra que Dios hizo en este hombre a través de tres verdades. Por eso lo primero que quiero que veamos es la naturaleza del milagro. Jesucristo sanó a Mateo. Jesucristo sanó a Leví. Y esa es la verdadera sanidad que Cristo vino a traer a la vida de las personas. ¿Y por qué hablo de la naturaleza del milagro? Porque necesitamos comprender cuál era la condición en la que se encontraba Leví para así entender la grandeza de la sanidad que ocurrió en ese hombre y entender a la vez la grandeza de la sanidad que Dios ha hecho, del milagro que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida, si hoy hemos creído en Cristo Jesús. De hecho, la sanidad, el milagro más grande que jamás pudiéramos experimentar. Veamos este primer punto en la primera parte del versículo 14. Mientras caminaba, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Detengámonos por un segundito antes de ir a la última frase. Aquí hay algo muy interesante. Cuando uno lee este pasaje así, digamos, a la ligera, pareciera que esto fuera una casualidad. Jesús va caminando y vio a Leví. Pero ahí es donde siempre las traducciones fallan, no hay ninguna traducción perfecta y obviamente lo que hacen las traducciones es tratar pues de traducir el texto desde el idioma original lo más fiel posible. Para traducir esto de la manera más compleja tendrían que literalmente empezar a explicar el pasaje, pero eso es lo que hacemos cuando predicamos. Porque aunque aquí dice mientras caminaba, como si Jesucristo hubiera salido de una caminata, realmente el idioma original literalmente dice que Jesús está caminando en pos de algo o de alguien. No fue que Jesucristo salió por ahí a dar un paseo y se encontró por casualidad a Leví, aunque al leerlo pareciera que fuera así. Jesús va caminando y vio a Leví. No, el idioma original da la idea de que Jesús va caminando, pero va caminando con un propósito. Va caminando en una dirección específica para tener un encuentro con algo o con alguien, y en este caso, con un hombre llamado Leví. Pero también la palabra en el idioma original que se traduce aquí como vio a Leví, literalmente significa fijó su mirada en él. En otras palabras, Jesucristo salió a buscar a Leví, porque Leví jamás hubiera ido a buscar a Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque aunque es curioso, precisamente preguntémonos por qué aquí se le dice Leví. Obviamente el texto no lo dice, pero podemos inferir que de qué tribu era, de la tribu de Leví. Muy seguramente era un levita. Aparte de eso, hijo de Alfeo, que es un nombre hebreo. Era un descendiente de los hebreos, de los judíos. Era, podríamos decir, un israelita verdadero. Y aparte de eso, muy seguramente un levita. ¿Pero dónde está? Sentado en una cabina de cobrador de impuestos que, una vez más, el idioma original literalmente dice encima de la cabina de impuestos. En otras palabras, la cabina de cobrador de impuestos se había convertido en la vida de Leví. Si Leví era un levita, ¿dónde debería estar? En el templo, sirviendo, adorando a Dios, no cobrando impuestos, que era el peor empleo que podías tener hablando a nivel social, pero entre comillas el mejor empleo hablando a nivel económico, porque literalmente para esa época ser un cobrador de impuestos era ser ladrón. Literalmente los cobradores de impuestos para los judíos eran los peores de los peores. O sea, no había palabras para describir la maldad de esos hombres, porque se habían vendido al imperio romano. Imagínate, es como ser colombiano y que digamos un país esté atacando a Colombia, que un país esté subyugando a Colombia y yo me venda a ese país. Y en lugar de abogar por mi patria y estar a favor de mi patria, esté en contra de ella y a favor del enemigo. Es un traidor, es un traicionero, porque cobraba los impuestos de los romanos
sí, de los romanos, cobraba los impuestos de los levitas para los romanos, perdón, de los israelitas para los romanos. Así que es un vendido, es un traidor, es de esas personas despreciables. Pero si aparte de que está cobrando impuestos para la nación que tiene subyugada a su propio pueblo, aparte de que se ha vendido a los enemigos y está en contra de su propia nación, y como lo decía, si es levita, aparte de que ha renunciado al privilegio más grande de servir a Dios en el propio templo y de honrar el nombre de Dios, si a eso le sumamos que los cobradores de impuestos cobraban más impuestos de los que debían cobrar, por eso era que se llenaban los bolsillos de dinero. Entonces, imaginémonos esta condición de ese hombre. Pero a este hombre fue el que Jesucristo fue a buscar. Porque lo dije hace un momento, y podemos ver la condición, la naturaleza de la condición de este hombre. Este hombre nunca hubiera ido a buscar a Jesús. Este hombre estaba realmente perdido. Ahora, es muy interesante. Este hombre necesitaba prosperidad. El evangelio y la prosperidad no le hubiera interesado a este hombre. Tenía literal los bolsillos llenos de dinero. En un momento vamos a ver, era un tipo riquísimo, posiblemente millonario. Lo vamos a ver en un instante. Así que necesidad económica. Cree en el Señor Jesucristo y todo te va a salir bien. Eso no aplicaba a él. Él económicamente estaba mejor que cualquiera de nosotros. Es más, estaba mejor que todos nosotros juntos económicamente hablando. ¿Enfermo? No, no estaba enfermo. No le dolía una muela. Pero ¿dónde estaba la enfermedad de Leví? Internamente en el corazón. De todos los enfermos que hemos visto en el Evangelio de Marcos, este es el peor. Este es el que está más lejos de Dios, perdido, desamparado. Pero ¿qué hace Jesús? A este no lo traen los amigos en una camilla. A este Jesús mismo sale a buscarlo y fija su mirada en él. Porque Cristo Jesús, mejor que nadie, sabía que este hombre necesitaba el milagro más grande, el milagro de la salvación. Y aquí es donde viene esta frase impresionante. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Pero es hermoso porque aunque esta traducción dice sígueme y sé mi discípulo, el idioma original es solo una palabra que literalmente, claro, significaba eso. Es curioso, sígueme. Y literalmente se podría decir, y camina en pos de mí. Jesús caminó hasta donde estaba Leví, fijó su mirada en él y caminó hasta donde él estaba para que ahora Leví caminara en pos de Cristo Jesús. Mis hermanos, el milagro más grande que Dios puede hacer en la vida de una persona no es sanarle el cuerpo, no es solucionarle los problemas o darle dinero en esa tierra. El milagro más grande que Dios puede hacer en la vida de una persona es transformar su corazón para que deje su vieja vida atrás y empiece a caminar en pos de Cristo Jesús. Si eso es lo que tú y yo somos, seguidores de Cristo, estamos creyendo en Cristo y caminando en pos de Cristo Jesús, Dios ha hecho el milagro más grande en nuestras vidas. Dios ha hecho la sanidad más grande en nuestras vidas. Y hace un momento les decía, Leví también es Mateo. Y no sabemos si fue que Cristo Jesús mismo le cambió luego el nombre por Mateo o si tenía los dos nombres, pero curiosamente Mateo, el nombre Mateo significa don o regalo de Dios. Y se cree, algunos comentaristas creen que realmente Cristo le cambió el nombre, porque aunque este era un levita que descendía de la tribu de Leví muy seguramente, pero había dejado todo lo que Dios lo había llamado a hacer por vivir para el dinero. Ahora Dios le estaba dando el regalo más grande, el poder conocer la verdad de Dios, el poder conocer a Cristo Jesús y caminar en pos de Él. Mis hermanos, aquí quiero que volvamos a ese pasaje que tanto hemos usado, pero que es tan verdadero y tan maravilloso. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera en Efesios 2, 1 al 3. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Esa es la condición de todos nosotros sin Cristo. ¿Cómo estaba Leví? Muerto. ¿Cómo estábamos tú y yo sin Cristo? Muertos. Literal, si hoy pudiéramos ver a un muerto físico resucitar, ¿cuánto nos impresionaría ese milagro? Si tú y yo hubiésemos tenido la oportunidad de ver a Jesús sanar al paralítico, como vimos la última enseñanza de Marcos, toma tu lecho y camina, y se levantó de un salto y salió caminando, ¿cuánto nos hubiera impresionado ese milagro? Pero esta es la pregunta, ¿acaso Dios no ha hecho el milagro más grande en nosotros? ¿No nos ha llamado como lo hizo con Leví para seguir en pos de Él? Porque ¿saben qué hace Cristo cuando Él llama a una persona? Cuando Él es el que busca a una persona, no prometiéndole sanidad, milagros. La pregunta es, ¿qué le prometió a Leví? Nada. Bueno,
Nada físicamente hablando, pero le prometió todo. Sígueme, ven en pos de mí. Cuando es Cristo quien llama a una persona, no prometiéndole las cosas de esta vida, sino prometiéndole seguir el camino a la vida eterna, que es Cristo Jesús mismo, literalmente Él está resucitándonos de los muertos. Por eso es el milagro más grande, es la obra más grande. Versículo 2. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. Esa es la peor condición del ser humano, el líder de los poderes del mundo invisible. Así estaba Leví, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Podemos ver, Leví no obedecía a Dios. No solamente él había vendido a su nación, no solamente él se había vendido a los enemigos, literalmente él había renunciado a adorar a Dios y vivir para Dios, pero ahora Dios lo estaba alcanzando, lo estaba encontrando. Versículo 3. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Qué había llevado a Leví a dejar todo lo que Dios lo había llamado a hacer y a hacer? El dinero. Podemos verlo. El amor al dinero. Dejar todo, dejar su propia nación, su propio pueblo, el privilegio de servir a Dios por ganarse unos cuantos centavos, por ganarse unas cuantas monedas, pero podemos ver, pero Cristo lo alcanzó, lo rescató. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Esa es la peor condición del ser humano y de allí nos ha sacado Cristo. Allí fue donde nos encontró y nos ha llevado a seguirlo a Él como lo hizo con Leví. Esa es la pregunta que quiero que nos hagamos. ¿Hemos experimentado esto? Así que tú y yo podemos decir que Dios mismo ha hecho la obra de sanidad más grande jamás imaginada en nuestras vidas si hoy lo seguimos. Hay una historia muy interesante también de un hombre rico, pero este sí fue rico no porque robaba, sino parece ser que por ascendencia era rico, un joven que un día se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué me hace falta? Y Jesucristo le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Seguramente hemos escuchado esa historia, la estoy resumiendo porque solamente quiero ir a un par de versículos de esta historia que se encuentra en Lucas 18, pero antes de ir directamente al pasaje, quiero que pensemos en eso. Ese hombre era un joven que hacía las cosas bien o intentaba hacer las cosas bien, pero también le iba muy bien económicamente. Y cuando Jesucristo le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, ¿qué dice la palabra de Dios? El joven se fue porque tenía mucho dinero. Le dio la espalda a Jesús. Podemos ver lo impresionante de lo que Jesucristo hizo con Leví, porque Leví también tenía mucho dinero. Pero mis hermanos, cuando Dios llama realmente a una persona, lo que decían, cuando no son los hombres los que buscan, porque cuando tú y yo buscamos, no encontramos. Es cuando Él nos busca, que Él nos encuentra y nos transforma y nos cambia. ¿Y saben qué dice Lucas 18, 26 y 27? Porque Jesucristo dijo, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico, que un hombre como Él sea salvo. Dice, los que lo oyeron dijeron, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Ese pasaje no está para enseñarnos que los ricos no van a ir al cielo, está para enseñarnos que nadie puede ir al cielo. ¿Quién podrá ser salvo? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Versículo 27, Él contestó, lo que es imposible para los seres humanos es posible para Dios. Pregunta, ¿qué es imposible para los seres humanos? Ser salvos. Es una de las verdades que a muchas personas les choca, pero es verdad. Para el ser humano es imposible ser salvo. Para los hombres es imposible ser salvos. Pero lo que es imposible para los seres humanos es posible para Dios. Solo Dios puede salvar. Y Cristo mismo, Dios hecho hombre, el Hijo de Dios, cuando vino a esta tierra fue a salvar a Leví. Y es lo mismo que Él ha hecho con nosotros. Esta es la pregunta que yo quisiera que nos hiciéramos. ¿En dónde nos encontró Cristo? ¿En qué condición? ¿Cómo Leví? Por eso es que el verdadero evangelio no promete ni milagros, sanidad del cuerpo, ni resolución de problemas, promete transformación del alma, del corazón. Precisamente, si nos devolvemos un poquitico en el libro de Lucas, en el capítulo 10, versículos 19 al 21, dice, miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos, nada les hará daño. Fue una expresión que Jesús usó para decirle a sus discípulos que tenían todo el poder y toda la autoridad sobre la maldad de este mundo. Podían expulsar demonios, podían sanar enfermos, podían literalmente oponerse al diablo y sus demonios y no les iba a pasar nada. Esta autoridad particularmente fue para los discípulos, para los seguidores de Cristo Jesús en esa época. Pero ¿saben qué les dice Jesús justo después?
pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. No se alegren de que oren por los enfermos y se sanen. No se alegren de hacer señales y milagros. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. ¿Podemos entender la maravilla de lo que es ser salvos? Aunque los demonios se sujetaran hoy en el nombre de Jesús, aunque literalmente oráramos por los enfermos y se sanaran, gloria a Dios. Si eso sucede, lo hacemos. Oramos cuando hay necesidades y problemas y si Dios quiere, Él obra y damos gloria a su nombre. Pero aunque eso no sucediera, ¿por qué es que debemos alegrarnos? ¿Por qué es que debemos estar felices? Porque nuestros nombres están escritos en el cielo. Eso es lo que realmente es más importante, porque ¿qué dice el versículo 21? En esa misma ocasión, Jesús se llenó del gozo del Espíritu Santo y dijo, podemos ver que hasta el mismo Señor Jesucristo se llenó de tanta alegría en ese momento. Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. Porque esa es la realidad. Literalmente es un milagro. Literalmente es la gracia bendita de Dios nuestro Padre, que podamos entender que lo más grande que Dios pudo haber hecho por nosotros fue salvarnos a través de su Hijo Jesucristo. Hay muchas personas que van a correr a Jesús, lo estamos viendo ya en pasajes anteriores en Marcos. Multitudes van a agolparse en el nombre de Jesús por sanidades, por milagros, por prosperidad y todo ese tipo de cosas. Pero gracias a Dios, y Cristo mismo se goza y Dios mismo se goza cuando hay personas que quizá no somos sabios o inteligentes, pero que por la gracia de Dios hemos entendido que lo más grande que nos puede ocurrir es que nuestros nombres estén escritos en el cielo. Ese es el milagro más grande. Esa es la obra más grande. Pero cuando esa obra realmente ocurre en el corazón, en la vida de una persona, siempre va a haber evidencia. Ese es mi segundo punto, la evidencia del milagro. Quiero que veamos esto en la segunda parte del versículo 14 y en el versículo 15, porque ¿qué pasó con Leví? Hemos visto solamente hasta que Jesús le dijo, sígueme, sé mi discípulo, ven en pos de mí. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Y aquí es donde viene el milagro más maravilloso. Dice la segunda parte del versículo 14, y esta palabra es impresionante, de verdad. Entonces Leví se levantó y lo siguió. Y alguien diría, ¿y qué es lo impresionante? Una vez más, aquí es donde el idioma original es maravilloso. Qué rico no poder estudiar esto de manera tan profunda. Literalmente, cuando dice entonces Leví se levantó, ¿les suena esa palabra levantó? Es la misma palabra que se usa en muchos lugares de la Biblia para resucitar, para levantarse de los muertos o de una condición de caído. Ahora, obviamente, de manera literal, él se levantó del banco de los publicanos. Pero es que entendamos, esa era la vida de Leví, ¿o no? Si Leví ahora deja de ser publicano, ¿qué va a pasar con Leví? Mis hermanos, literalmente Leví está dejando toda su vida. Está dejando, digámoslo así, su sustento, su trabajo, todo lo que era, todo lo que, digamos, por lo que había luchado, aunque obviamente lo había hecho mal. Pero literalmente la palabra de Dios dice, podríamos traducir esto, entonces Leví fue resucitado. Podríamos traducirlo de esa manera, porque es la misma palabra para cuando, por ejemplo, Jesucristo resucitó a los muertos, cuando le dijo a un muerto que se levantara. Es la misma palabra. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios es eso. Cristo acaba de resucitar a Leví. Ven y sígueme, sé mi discípulo. Y literalmente Leví se levantó, dejó todo y empezó a caminar en pos de Cristo Jesús. Mis hermanos, esto es maravilloso. Leví se fue en pos de Cristo Jesús, caminó detrás de Cristo Jesús, siguiendo las pisadas de Cristo Jesús. Así que pensemos en esa escena. Cristo Jesús va caminando y fija su mirada en Leví, va por Leví, para decirle, Leví, sígueme. Y cuando Jesús le dice a Leví, sígueme, que literalmente lo que dice es levántate, resucita. ¿Saben qué hace Jesús? Da media vuelta. ¿Y saben qué hace Leví? Empieza a caminar en pos de Cristo Jesús. ¿No ese es el milagro más grande? ¿Qué es el milagro más grande? Que Jesucristo le diga al paralítico, levántate, también le dijo, levántate, y camina. ¿Y qué hizo el paralítico? Se levantó, tomó su camella y se fue a su casa. Pero a este hombre le dice, levántate, camina. No le dijo, toma tu silla de cobrador de impuestos, déjalo todo y sígueme. Y el que estaba muerto en esa silla de cobrador de impuestos, el que vivía solo para lo material y lo físico, el que se había alejado de Dios,
hacía mucho, ahora empieza a caminar más vivo que nunca en pos de Cristo Jesús, hacia la esperanza más gloriosa y eterna. Eso no es el milagro más grande. Aunque esta no es la historia que tanto nos cuentan de Marcos. Se centran más en los otros milagros que en esta historia, pero esta historia es maravillosa, es gloriosa. Precisamente, ¿qué dice el versículo 15? Aquí podemos ver la obra que Dios hizo en Leví. Más tarde, Leví invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Ahora, por eso les decía, este tipo tenía que ser muy rico. Para hacer un banquete de esa magnitud, eso no lo hacía cualquiera. Pero a la vez también recordemos que en el contexto de esa época, invitar a alguien a comer era el privilegio más grande, significaba intimidad, relación. Si aún tú y yo hoy no invitamos a cualquiera a cenar a la casa, imaginémonos hace 2000 años donde eso era el privilegio más grande. No cualquiera se sentaba a la mesa porque ni siquiera era que se sentaban, literalmente se reclinaban, se acostaban a comer. Era la acción más íntima, era, digámoslo así, era la manera más grande de expresar amor, comunión, deseo de estar con una persona, invitarlo a comer. Pero ¿a quién invitó Leví a comer? A Jesús y sus discípulos. Pero ¿saben qué hizo? Y es donde vemos la obra maravillosa. Ahora este hombre quiere que sus compañeros, también perdidos, conozcan a Cristo Jesús. Invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa junto con muchos cobradores de impuestos. Podemos ver, él quiere que los demás, que están como él o que estaban como él, experimenten esa obra maravillosa. Ahí podemos ver los frutos de la obra de Cristo en el corazón, en la vida de Leví. Y no solamente muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama, en el idioma original no dice así, pero da la idea de invitó a lo peor. Porque Leví, que experimentó la sanidad más grande que podía experimentar un ser humano, sabía quiénes eran los enfermos verdaderos. Sabía que había otros que estaban en la misma condición que había estado él cuando Jesucristo los llamó. Tanto que hay un paréntesis allí muy interesante. Había mucha de esa clase de gente entre los seguidores de Jesús. Entonces, ¿de dónde viene la idea de que cuando cambie, me convierto al Evangelio? Cuando sea diferente, es que yo soy muy pecador. No. Cuando yo sea diferente, voy a la iglesia. ¿Alguna vez te han dicho eso? Quizás algunos de nosotros pensamos eso. Mis hermanos, nadie se puede cambiar. Al contrario, venimos a Cristo perdidos y Él nos salva. Es más, es que ni siquiera venimos a Él. Lo que quizá a veces no comprendemos es que Él vino a nosotros, Él nos encontró. Ahora, alguien podría pensar, venga, pero si estas personas tenían un encuentro con Cristo Jesús, ¿cómo era posible que siguieran siendo cobradores de impuestos? Entendemos que Leví no lo fue, dejó todo y empezó a ser un discípulo, un apóstol, de hecho, de Cristo Jesús. Pero aquí viene una parte muy interesante, es que ser cobrador de impuestos no era malo realmente. Alguien tenía que cobrar los impuestos, de todas maneras. Y aquí es donde quiero que pensemos en esto. Muchas personas han pensado eso, que realmente ser cobrador de impuestos era un pecado. No era un pecado realmente. Una vez más, alguien tenía que cobrar los impuestos. ¿Qué era lo mejor de hecho que a uno le podría pasar si tuviera que pagar impuestos? Pues que hubiera una persona que estuviera allí haciendo el trabajo bien. Voy a poner este ejemplo. Yo sé que no es un ejemplo muy bueno y a veces hasta nos disgusta hablar de esto. De hecho, a mí no es que me encante hablar de esto, al contrario, creo que es uno de los temas más maluquitos, más cuando a uno le toca hablar. Pensemos, ¿alguien tiene que gobernar o no? Políticos tiene que haber, alguien tiene que dirigir esta nación. ¿Qué es lo que más uno quisiera? Pues que hubieran políticos que honestos. Alguien tenía que cobrar los impuestos. ¿Qué es lo que uno quisiera? Pues que al menos que si iban a cobrar los impuestos, cobraran lo que fuera. Pensemos en lo que dice Lucas capítulo 3, versículos 2 y 13, hablando de los corruptos. Hasta los corruptos cobradores de impuestos vinieron a bautizarse y preguntaron. En este caso está hablando cuando ellos venían a bautizarse con Juan el Bautista. Maestro, ¿qué debemos hacer? ¿Y qué les respondió Juan el Bautista? ¿Dejen de ser cobradores de impuestos? No. Él les contestó, no recauden más impuestos de lo que el gobierno requiere. Sean honestos. Siguen tu trabajo, porque al fin y al cabo es un trabajo. Pero hazlo de manera honesta, hazlo de manera correcta. El problema no es el trabajo, el problema es el corazón. Mis hermanos, eso es lo que Dios hace cuando llega a la vida de una persona. Trae cambio a la vida de esa persona. Precisamente adelantándonos un poquitico más en Lucas, porque Lucas también nos habla de Leví. Pensemos en lo que dice de Lucas, perdón, de lo que dice Lucas de Leví. Entonces Leví se levantó, dejó todo y lo siguió en Lucas 5:28.
Me encanta porque Lucas enfatiza eso. Leví se levantó, resucitó, lo dejó todo y siguió a Cristo Jesús para ser uno de sus discípulos. Pero hubo otros, muy seguramente compañeros o excompañeros de Leví, que también conocieron a Cristo y seguramente siguieron cobrando impuestos, pero ahora eran honestos. Y esa es la gran realidad. ¿Por qué es importante esto? Porque alguien hasta podría pensar eso. Pero es que Dios, Cristo llamó a Leví y lo convirtió en un apóstol. Algunos los convierten en apóstoles. Algunos los puede convertir en líderes en la iglesia, en pastores. Quizá a ti no te haya convertido en un líder, en un pastor, pero es el mismo llamamiento. ¿A qué nos ha llamado Dios? Allá, en el trabajo, en el hogar, en nuestro vecindario, a ser honestos, a ser diferentes. No todos vamos a ser predicadores. No todos los cobradores de impuestos se convirtieron en apóstoles. Leví llegó a ser un apóstol de Cristo Jesús, uno de los 12. Hasta escribió el Evangelio según Mateo. Pero otros siguieron allá en el banco de cobrador de impuestos. Pero el dinero, el banco de cobrador de impuestos, no se convirtió en su vida. Fueron honestos en su trabajo, pero Cristo fue todo para ellos. Ese es el asunto. Quizá yo no sea líder, no sea el más importante en la iglesia, el más prominente, no sea el pastor, pero mis hermanos, donde Dios nos haya llamado y nos haya puesto, podemos ser luz en Cristo Jesús. Es por eso que el apóstol Pedro lo dice de esta manera en su primera carta, capítulo 2, versículo 24. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Podemos ver Leví, Mateo, se levantó de su pecado, de su maldad, y ahora empezó a vivir para lo que era correcto. Seguramente que muchos de esos cobradores de impuestos que estaban allá comiendo en la mesa con Cristo Jesús siguieron en su trabajo, pero dejaron de hacer lo malo y empezaron a ser honestos. Por sus heridas ustedes son sanados. Y este versículo me encanta y lo he traído muchas veces y nunca me voy a cansar de repetirlo. Tristemente, versículo que utilizan tanto para hablar de la sanidad es que por las heridas de Cristo, por sus llagas, fuimos nosotros curados. Así que si tienes una enfermedad, declara sanidad en tu vida. Curiosamente, Pedro habla de ese pasaje no para la sanidad del cuerpo, sino para la sanidad del alma. Porque realmente la sanidad que curan las llagas de Cristo es la sanidad del alma, es la sanidad del pecado. Es levantarnos de la muerte del pecado y vivir para lo que es recto, para la gloria de Dios. El apóstol Pablo expresó esto de esta manera en la primera carta a los Corintios capítulo 6 versículos 9 al 11. Le dijo a los corintios: ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio, son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o ávaros o borrachos o insultan o estafan a la gente. Ninguno de esos heredará el reino de Dios. Sin embargo, aquí dice el versículo 11, algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que lo que yo quiero que pensemos en este momento es esto. ¿Cómo es que una persona que antes se entregaba, vivía, se deleitaba en el pecado sexual, ahora quiere vivir en pureza para Dios? Muchos de ustedes, si no la mayoría, ¿cuántos de ustedes fueron idólatras? Que adoraban, aferrados a las imágenes. Y si no, ¿cuántos de nosotros conocemos a personas que se aferran a esos pedazos de metal y de yeso, literalmente como si fueran Dios? Vaya, quíteles eso. ¿Saben quién lo quita? Solo un milagro de Dios. Mis hermanos, podemos entender, ese es el milagro más grande. Aquí la palabra de Dios dice que muchos eran adúlteros, prostitutos, homosexuales, no porque les tocara, eso no es nada nuevo. En esta época también ser homosexual para muchos era un orgullo, el orgullo gay. ¿Cómo le quitas tú eso a una persona del corazón? ¿Cómo le quitas tú, o mejor, cómo le haces entender a una persona de esas que está orgullosa, que dibuja el arco iris, que creó Dios como señal de un pacto, ahora como señal del pecado? ¿Cómo le quitas o llevas a entender a una persona de estas que eso es pecado? Cuando nuevamente, ¿cómo se llama? El orgullo gay. Solamente cuando Dios sana el corazón y lo lleva a uno a entender que eso está mal. ¿Cómo puede una persona dejar de ser ladrona y ahora querer trabajar y antes ayudar a los demás? ¿Cómo puede alguien dejar de amar el dinero y entender que aunque hay que trabajar, pero
hacerlo de manera honesta, no siendo avaro. ¿Cómo puede alguien dejar de ser un estafador o un borracho si Dios hace una obra en el corazón? Mis hermanos, esa es la obra que Dios hizo en nosotros. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Algunos de ustedes antes eran así, pero ¿qué dice? Pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, ¿es o no es ese el milagro más grande? ¿De dónde me ha sacado Dios? ¿En dónde me ha encontrado Dios? ¿En la avaricia? ¿En la maldad? ¿En el adulterio? ¿En la fornicación? Porque la realidad es que todos somos pecadores que necesitamos a un Salvador como Jesucristo. Ahora, aquí viene para mí el tercer, último punto, pero el más interesante. Y es que uno pensaría entonces que si lo más grande que Dios ha hecho en nosotros y puede hacer por el ser humano es el milagro de la salvación, uno pensaría que todo el mundo quiere esto, pero ¿saben qué es esto lo que más ofende a las personas? Pensemos por un instante en lo que vimos en el último pasaje de Marcos. ¿Recuerdan que a estas personas no los ofendió que Jesucristo le hubiera dicho al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa? Sino que lo que los ofendió fue que le hubiera perdonado los pecados. Nadie se va a ofender porque mi papá, mi mamá tenga cáncer y alguien ore por él y se sane. ¿Cierto que no? Nadie se va a ofender porque alguien declare y decrete y mañana amanezca millonario. Pero saben que realmente este milagro ofende a tantas personas y principalmente a los religiosos. Veamos esto en los versículos que nos hacen falta, 16 y 17. Cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a los discípulos, ¿pero qué come con semejante escoria? ¿Quiénes se ofendieron por esto? ¿Quiénes se ofendieron porque Cristo fue a encontrar a Mateo, a Leví, y lo transformó y lo cambió? Y Leví quería que sus compañeros, que claro que eran pecadores, claro que eran escoria, pero quería que ellos conocieran a Cristo para ser transformados y cambiados. ¿Quiénes se ofendieron? A los que se creen mejores. Los que creen que se han ganado el favor de Dios y son mejores porque rezan, porque oran mucho, porque tienen callos en las rodillas, porque se leen la Biblia al derecho y al revés, eso se la saben de memoria, porque creen que dan diezmos y ofrendas y todo ese tipo de cosas y no se pierden un servicio y hasta son líderes, creen que eso los hace aceptos delante de Dios. Pero la realidad es que sin Cristo, el que parece más santo y puro y perfecto en la religión, como el que está más perdido en el pecado y la maldad, están igual de muertos. De hecho, aquí deberíamos preguntarnos, ¿quiénes están más perdidos en este momento? Los maestros de la ley religiosa, es que mis hermanos eran los maestros. Los fariseos, las personas que en apariencia eran más santas, más pulcras, más puras, que se esforzaban al máximo por obedecer. ¿Quiénes están en mejor condición? Ellos o los cobradores de impuestos que habrán conocido a Cristo Jesús. Qué fuerte, ¿no? ¿Y cómo los llaman ellos? Ah, ya sabes, mira, es que es donde vamos. ¿Qué es peor, ser un ladrón o ser alguien que porque no roba se cree mejor que el otro? ¿Cómo llamaron los fariseos a los cobradores de impuestos? ¿Cómo lo hace esta traducción? Escoria. Es que yo no soy como ese. ¿A cuántos de nosotros, o no sé si solamente a mí me pasó eso, que por ser religioso, que por haber nacido en cuna cristiana, haber crecido y haber sido líder, miraba a los demás por encima del hombro? Me sentía mejor que los demás, porque quizá nunca había pisado un prostíbulo o un prostíbulo me había fumado un cacho de marihuana, porque ni siquiera sabía a lo que, valga la redundancia, sabía el alcohol. Y eso me hacía sentir mejor que los demás, creyendo que, mejor dicho, yo sí iba derechito para el cielo. Y no solamente yo era cristiano y mis papás cristianos y mis amigos cristianos y me juntaba con los de allá. Y no iba a los paseos del colegio porque qué tal me voy a juntar con esa gente tan pecadora. Mis hermanos, ¿quién estaba peor? ¿Quién estaba más perdido? Igual de perdido que todos los demás. Ahora, claro, esas cosas no están bien. Emborracharse, adulterar y fornicar, nada de esas cosas están bien. Pero es que todos somos escoria, todos somos pecadores, todos estamos perdidos. Es más, todos somos mortecina, muertos, literal, en delitos y pecados en Cristo Jesús.
porque precisamente dice el versículo 17, y ahí es donde viene, cuando Jesús los oyó, les dijo. Claro que esa es otra cosa, les encantaba era por ahí hablar en extramuros, porque ni siquiera enfrentaban a Jesús, pero cuando Jesús los oyó decir eso, les dijo, ahí está, ¿por qué le he puesto sanando a los pecadores? ¿Qué dijo Jesús? La gente sana no necesita médico, los enfermos sí. ¿Qué está diciendo Cristo Jesús? Estos son los verdaderos enfermos que yo vine a sanar. Esa es la pregunta, ¿hemos sido sanos por Cristo Jesús? Posiblemente ninguno de nosotros haya experimentado un milagro físico, puede ser que sí, pero hemos experimentado esta sanidad. Jesucristo sí es el médico de los médicos, pero no es el que interviene quirúrgicamente a alguien. Vamos a orar para que la cirugía salga bien. Oremos para que la cirugía salga bien si al hermano lo tuvieron que intervenir quirúrgicamente. Y si es la voluntad de Dios, Él guiará las manos de los cirujanos. Pero Jesucristo es el verdadero cirujano de los cirujanos porque Él abre nuestro pecho, nos arranca el corazón de piedra y pone uno sensible a su palabra y a su voz. Porque Él quita, es la escoria que tenemos dentro del corazón. Él hace lo que ningún médico en este mundo puede hacer. Mis hermanos, esta es la verdadera sanidad. Aquí está, no he venido a llamar a los que se creen justos. No he venido a buscar a esos que creen que con su religión y allá está allá en el templo. Una vez más, Leví pudo haber estado en el templo. Y estoy seguro de algo, que si Leví o Mateo hubiese estado allá en el templo ofreciendo sacrificios, todo el mundo hubiese pensado que Leví era bueno. Todo el mundo hubiese dicho, ese Leví, qué rico ser como Leví, es que es ese privilegio que tiene Leví. Pero el Leví, que en lugar de estar en el templo, se vendió y por culpa de su avaricia se convirtió en un ladrón, cobrador de impuestos, perdido, a ese fue el que vino a encontrar Jesucristo. Pero los que estaban allá en el templo también estaban perdidos. Porque ahí es donde vamos, la religión no salva a nadie. Cristo es el que salva. No he venido a llamar a los que se creen justos. De hecho, estoy más perdido cuando me creo bueno. Si para entender que soy un pecador, Dios me tiene que dejar caer hasta lo más profundo, pues Él me deja caer. ¿Saben por qué? Porque no importa dónde estemos, sin Cristo, todos estamos en el mismo lodazal. Todos, hasta el más religioso, como el más perdido en el pecado y la maldad. Esa es la gran realidad. Y esto es lo que a muchas personas ofenden. Esto es lo que ofende al religioso, al que cree una vez más que porque se hizo bautizar, que porque es que, ya sabes, una vez más nací, crecí en un contexto cristiano, es que soy el pastor, soy el líder. Eso no sirve de nada. Solo hay uno que salva, Cristo. Solo hay uno que no vino a llamar a los que se creen justos. Él llama a los que son pecadores. Hay otro lugar en la Biblia, dice, y saben que necesitan arrepentirse. Precisamente en Mateo, capítulo 21, versículo 31, segunda parte, versículo 32, dice, les digo la verdad. Jesucristo le dijo esto a los líderes religiosos de su época. Los corruptos cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. Oh, qué bofetada en la cara, ¿no? Por eso fue que ellos mataron a Jesús. Porque él no tenía pelos en la lengua. Para decirle a la gente que su religión no valía nada, que no eran nada, si no lo tenían a él. Precisamente les dijo, pues Juan el Bautista vino y les mostró a ustedes la manera correcta de vivir, pero ustedes no le creyeron, mientras que los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Aun viendo lo que ocurría, ustedes se negaron a creerle y arrepentirse de sus pecados. Porque esa es la condición más terrible del ser humano, creerse bueno. Dígale usted a una persona que se cree buena que realmente se merece el infierno. ¿Yo? No. ¿Quién se merece el infierno? El ladrón. Esos corruptos políticos. ¿Sí o no? Eso sí. Que el Señor los chicharrone en el infierno. ¿Y tú y yo? Merecemos lo mismo, a no ser que hayamos creído en Jesucristo. Esa es la gran realidad. El problema más grande del ser humano es creerse que se va a ganar el cielo con méritos propios. Ni mis oraciones, ni pelarme las rodillas, ni mis diezmos, ni mis ofrendas, ni mi asistencia a la iglesia. Nada, nada de eso sirve. Nada. Solo Cristo. Diferente cuando todas las cosas buenas las hacemos por la gratitud y por la honra de Dios en Cristo Jesús. Pero la salvación, ir al cielo, ser perdonados, recibir esta sanidad, es solo por pura y bendita gracia. Precisamente
En Lucas 18 hay una historia muy interesante, solo quiero que veamos el principio y el final para resumirles el centro. Y en Lucas 18, versículo 9 dice, luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. A los que se creían buenos, les contó una historia y les voy a resumir la historia. Dos hombres fueron al templo a orar. ¿Qué clase de hombres? Uno era fariseo y otro publicano. Fue una historia que Jesús inventó, pero cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿Qué hacía el fariseo? Se ponía en pie, levantaba las manos, ya sabes, muy religioso. De hecho, miraban al cielo porque sentían que estaban, como decimos, eran llaverías con Dios conectados. Es que él sí tenía vara con Dios. ¿Alguna vez te han dicho eso? Es que usted sí tiene vara con Dios. Ore usted que Dios a usted sí lo escucha. Eso no es verdad. Ninguno de nosotros tiene vara con Dios. Ninguno de nosotros es mejor. Pero él creía tanto que decía, Señor, te doy gracias. Y pensemos, porque le soy fiel a mi esposa. Qué bonito, eso está bien, claro que sí. Ayuno 2 veces por semana, aguanto hambre. Doy diezmos de todo lo que gano. Y claro, como oraba con los ojos abiertos, vi al publicano y dijo, ¿y cómo ese? Uy, no soy como ese. Gracias Dios porque no soy como ese. Mientras que ese hombre, ese publicano, ese corrupto cobrador de impuestos que sabía que era un pecador, que sabía que estaba del lodo hasta el cuello, más arriba, ¿qué decía? Se golpeaba el pecho en señal de dolor, sabía que era un pecador, le dolía su pecado y le decía, Señor, le decía, Dios, ten misericordia, ten compasión, sé propicio, haz algo por mí porque soy un pecador, te necesito. ¿Pero para qué? ¿Para que me des dinero? No. ¿Para que me sanes el cuerpo? No, porque lo que me está carcomiendo es mi pecado. ¿Cómo termina esa historia? Versículo 14, les digo que fue este pecador y no el fariseo, que también era pecador pero no lo reconocía, se creía mejor, quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Así que la pregunta es, ¿a quién fue que Cristo vino a sanar? Sanando pecadores. Ese es el milagro más grande. Esa es la sanidad más grande. Dios ha hecho la sanidad más grande en nuestras vidas si hoy hemos creído en Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Hemos sido sanados. Por eso siempre lo he dicho. Yo sigo creyendo en las sanidades. Yo sigo creyendo en los milagros. Porque para mí ver personas caminar en pos de Cristo Jesús, para mí ver personas siendo transformadas y cambiadas, entendiendo que lo más importante no es lo de esta vida. Para mí ver un grupo de personas, así no sea el más numeroso que haya, pero personas que saben que lo más grande que Dios ha hecho por ellos y que ha podido hacer no es solucionarles los problemas, sino que aun a pesar de que tienen problemas y dificultades, aun a pesar de que están a veces enfermos sus cuerpos, son personas que saben que han sido sanadas, que han recibido el más grande milagro y hoy siguen creyendo en Cristo Jesús, no tanto para que Él les solucione los problemas, sino porque Él ya los ha sanado de ser pecadores. Mis hermanos, Dios ha hecho la obra más grande en nuestras vidas. Si en nosotros hoy hay evidencia de que entendemos y creemos que en Cristo lo tenemos todo y que lo más grande no es lo de esta vida, sino lo que hay del otro lado en la eternidad, de manera simple, esta es la verdad que más confronta al ser humano. Es la verdad de que Dios nos ha salvado por gracia, solo por gracia, sin merecerlo. Y saben, esto ofendía a muchos. Porque hasta a veces lo llaman a un orgulloso, porque hoy tú y yo, si hemos creído en Cristo, con seguridad podemos decir somos salvos y vamos para el cielo. No por lo que tú y yo hemos hecho, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Aquí la pregunta es, ¿esto nos ofende? ¿O hoy esto nos lleva a adorar a Dios, a exaltar a Cristo, como lo cantábamos hace un momento, y decir, no hay mejor lugar que estar a tus pies, donde a estos pecadores nos has perdonado, donde a estos pecadores nos has rescatado, donde has dado tu vida por nosotros para sanarnos el alma, el corazón y llevarnos al cielo por gracia? ¿Te ha sanado Cristo? Espero que sí. Si no fuera así, es necesario decirle, Señor, hoy necesito la sanidad divina. Hoy necesito la sanidad de mi corazón. O quizá, como le oí, hoy necesitamos ir a contarle a nuestros amigos, familiares, vecinos, quizá hacer un banquete, invitarlos y decirles conozcan a Cristo, porque Él es capaz de sanar al peor de todos los pecadores, de salvar, de rescatar de la peor condición, que es la condición del alma lejos de Dios. Pero Dios lo hizo con Leví, lo ha hecho contigo y conmigo. Y mientras Él nos preste vida y Cristo no regrese,
yo creo que Él nos puede seguir usando para que proclamemos esta sanidad y Él siga sanando a muchos y veamos a muchos recibir esta sanidad, la sanidad de los pecadores. Démosle gracias a Dios por esta sanidad, pero a la vez pidámosle a Dios que podamos ver más de estos milagros en nuestras familias, en nuestros amigos, en nuestros vecinos, en aquellos que nos rodean, que puedan conocer la sanidad de Jesucristo. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por esta palabra maravillosa. Gracias porque nosotros éramos esos paralíticos, esos leprosos y hasta más. Éramos como Leví, lejos de ti. Muchos sentados en una cabina de impuestos, otros fariseos. Muchos lejos de ti, afanados y preocupados solamente por esta vida. Otros lejos de ti, creyendo que estábamos muy cerca porque teníamos mucha religiosidad. Pero gracias que tú enviaste a tu Hijo, no solamente hace casi 2000 años a esta tierra a morir en una cruz, sino que también tú, Cristo, viniste a nuestro encuentro, porque no te buscábamos. Porque si acaso y te buscábamos como las multitudes, solo por cosas de esta vida, pero mil y mil gracias y no bastarán los agradecimientos, porque tú nos encontraste y nos has llamado a seguir en pos de ti, a caminar en pos de ti, el camino, la verdad y la vida, entendiendo que lo más grande no son las cosas de esta vida, no es la sanidad del cuerpo, no son las cosas materiales, sino que lo más grande es que has sanado nuestra alma, nuestro corazón, y has abierto nuestros ojos para que hoy podamos ver la maravilla de quién es Cristo Jesús, asombroso, glorioso, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador. Gracias, Padre, porque éramos paralíticos, lisiados, que seguramente nos arrastrábamos en pos de todo, pero lejos de tu palabra, de tu verdad, pero hoy nos llevas a caminar en pos de Cristo Jesús, entendiendo que lo más grande que tenemos es la vida eterna. Gracias por cambiar nuestro corazón. Gracias por sanarnos de la lepra, del pecado y de la maldad, aunque el pecado es peor que la lepra. Gracias por abrir nuestro entendimiento y nuestro corazón y llevarnos a entender que Jesucristo lo es todo. Pero Padre, te pedimos, solo tú conoces los corazones. Quizá alguno de nosotros no haya creído realmente esto. Llévanos a creer. Permítenos escuchar la voz de Cristo que dice, sígueme, sígueme a la eternidad. Pero permítenos también ver que muchos a nuestro alrededor experimenten esta grande y maravillosa sanidad, el milagro más grande de todos. Caminar en Cristo, en pos de Cristo, para la vida eterna. Esto es lo que queremos ver en este lugar. Esto es lo que queremos ver en muchas personas. Esto es lo que siempre queremos ver en nuestras vidas. Caminar hacia lo eterno, caminar en pos de Cristo, siendo levantados de los muertos. Padre, esto es lo que te pedimos, te anhelamos y te deseamos en Cristo Jesús. Que ocurra en nuestras vidas y en todos los demás. Que conozcan al sanador del alma, al sanador de pecadores, Jesucristo tu Hijo. Amén y amén.